En un mundo en constante evolución y avance, es necesario activar un radar económico para aprender, conversar y acercarnos mucho más a los especialistas de la economía. Radar Económico, desde este momento por Identidad Radio Cultural. Radar Económico. Buenas tardes, querida audiencia de Identidad Radio Cultural. Bienvenidos a Radar Económico, el programa que te guía a través de los caminos del mundo financiero y económico. Estamos listos para navegar por los mares de la economía, develar tendencias y revelar oportunidades. Soy Viviana Rodríguez, anfitriona del día de hoy, y les invito a un nuevo miércoles lleno de análisis, tendencias y conocimientos. Este espacio llega a ustedes como un esfuerzo académico y educativo por parte del Colegio de Economistas de Tungurahua e Identidad Radio Cultural, por lo cual me dirijo también mis sinceras felicidades por su reciente nombramiento como presidente del Colegio de Economistas de Tungurahua al economista Marcelo Mejía y a su nuevo directorio. Además, me alegra saber que seguirá liderando el programa Radar Económico, un compromiso con la economía y la comunidad. Comencemos. Esto es Radar Económico, tu guía al día. A continuación, conocimiento importante para aprender a manejar y conocer la economía. Radar Económico. Nuestra aula económica en Identidad Radio Cultural ya está abierta. Radar Económico. Bienvenidos a Radar Económico. Para mí es un placer presentar al economista Alberto Acosta Burneo, quien nos acompaña hoy para hablar sobre los beneficios de los acuerdos comerciales. Buenas tardes, economista Alberto Acosta. Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Para nosotros también, estimado economista. Para comenzar con esta tertulia, coméntenos, con su experticia y con su experiencia, ¿cuáles son los principales beneficios de los acuerdos comerciales para un país en desarrollo como es el Ecuador? Bueno, lo que hay que estar muy claro es que la capacidad de compra dentro de un país pequeño como el Ecuador es muy reducida. Por eso es que no hace sentido una estrategia de pensar que vamos a desarrollarnos vendiendo para un mercado minúsculo de 17 millones de habitantes, cuando fuera de las fronteras del país hay más de 7.000 millones de habitantes, muchos de ellos con alto poder adquisitivo. Por eso es que la apertura comercial es una estrategia fundamental, estrategia necesaria, porque permite crear vías para un crecimiento mucho más rápido, más sostenible, enfocarnos en mercados muy grandes que nos permiten elevar nuestra producción y con ello la generación de empleo y de bienestar para la ciudadanía. Ante lo mencionado, estimado economista, ¿cómo pueden estos acuerdos comerciales ayudar a diversificar la economía ecuatoriana? Bueno, los acuerdos comerciales no solamente que abren la puerta para los productos de estrella del país, evidentemente que esos siempre están incluidos, pero también generan nuevas oportunidades de mercados a los que podemos llegar con nuevos productos. Por ejemplo, recientemente se firmó un acuerdo con China en 2024 y tenemos todavía mucho por hacer para aprovechar ese acuerdo al máximo. Podemos ingresar con una infinidad de productos adicionales que tenemos que seguir desarrollando. Hay sobre todo el Ecuador tiene muchísimo potencial en agroexportación. Hay infinidad de productos donde todavía hay mucho por hacer y son muy atractivos para llegar a ese mercado. Los arándanos, los aguacates, infinidad de productos que, por ejemplo, ya el Perú los supo aprovechar. Ellos llegaron a un acuerdo con China ya muchos años antes que el Ecuador, y eso les permitió a ellos desarrollar todo un sector muy fuerte, muy potente de agroexportación enfocado en la China. Bueno, el Ecuador también tiene que hacer lo mismo con todos los mercados que está abriendo, porque existen posibilidades con una infinidad de otros productos más allá de los productos de estrella del país.
En este caso, ¿qué papel entonces juegan los acuerdos comerciales en la atracción de la inversión extranjera? Bueno, cuando se abre la posibilidad de un mercado importante en el exterior, también eso hace que el país sea más atractivo para la inversión. Ya no solamente se está hablando de invertir para un mercado minúsculo con bajo poder de compra, se está hablando de invertir en un país como plataforma para llegar a mercados muy grandes, de alto poder de compra. Entonces el país pasa a ser atractivo, por más que sea un país muy pequeñito, pero la inversión en el Ecuador es simplemente la plataforma para poder llegar a muchos otros mercados. Entonces, claro, los acuerdos comerciales terminan siendo un impulsor de la inversión extranjera directa, de que vengan más capitales e incluso también de inversión local, que se produzca más de inversión local porque existen nuevas oportunidades, nuevos sectores donde se puede producir nuevas actividades y sobre todo una mayor escala. Se necesita mucho más producto, hay que elevar la producción. Algo que nos mencionó muy importante también economista Alberto es que en ciertos sectores económicos serían más beneficiados con estos acuerdos comerciales en el Ecuador. ¿Cuáles más serían, aparte de la agroindustria, la industria en sí, los sectores como tal vez el emprendimiento? ¿Dónde estamos viendo ese enfoque? ¿Cómo deberíamos nosotros tomar ese impulso de estos acuerdos comerciales? Bueno, los acuerdos comerciales abren posibilidades en muchísimas áreas. Hay que estar claros que el mayor potencial del Ecuador está en la agroindustria, es donde es más competitivo. En otras actividades, por ejemplo, en actividades manufactureras, Ecuador no es altamente competitivo porque tiene, entre otras cosas, salarios muy altos. Entonces, con salarios muy altos es difícil competir. Por eso es que ese tipo de actividades más bien son protegidas dentro de los acuerdos. Se excluyeron alrededor de 800 partidas del acuerdo con China porque había productos ecuatorianos que tenían una dificultad para competir porque no tenían precios lo suficientemente atractivos para llegar a mercados internacionales. Entonces, claro, el potencial está en las áreas donde el Ecuador sí es muy competitivo. Entonces, y esas oportunidades están sobre todo en el área de la agroexportación, pero sí existen actividades manufactureras que exportan en la actualidad, que pueden tener potencial, no a todos los mercados, y existen otras actividades donde también se puede lograr acceder a esos mercados nuevos que se están abriendo. Nos mencionó el acuerdo que tenemos con China y el acuerdo con la Unión Europea. ¿Cómo estamos nosotros tomando esta oportunidad como este acuerdo que tiene el Ecuador? Bueno, la Unión Europea es el acuerdo más importante y más antiguo que tenemos. Es un acuerdo que se firmó en 2016. Y vemos cómo el Ecuador le ha permitido al Ecuador elevar significativamente sus exportaciones y vemos cómo ya a este momento la Unión Europea es el principal destino de las exportaciones no petroleras. Enviamos a la Unión Europea alrededor de 6.600 millones de dólares. Estos son datos de enero-noviembre del año pasado. 6.600 millones de dólares a la Unión Europea, el principal destino. Sigue por importancia Estados Unidos con alrededor de 6.000 millones y China con 5.300 millones. Entonces vemos cómo la Unión Europea definitivamente es un mercado muy importante para el Ecuador. Los principales productos que enviamos a la Unión Europea está primero el camarón, seguido por el cacao, el banano, enlatados de pescado, productos mineros y otros. Entonces vemos cómo el Ecuador ha podido crecer significativamente en ese mercado y tiene que seguir diversificando su oferta. Hay muchas otras posibilidades donde puede seguir expandiendo la oferta con nuevos productos agrícolas o elaborados o semi-elaborados, muy asociados con los productos de agroexportación. Entonces, todavía hay mucho que se puede aprovechar de ese mercado para seguir expandiendo la oferta, diversificando la oferta. El incremento de empleo es algo que también mencionaba en los puntos que comentaba estimado economista Alberto. Para llegar a ello, ¿cómo pueden estos acuerdos comerciales ayudar a reducir la pobreza y mejorar el nivel de vida de los ecuatorianos?
Bueno, cuando estamos hablando que se logra elevar la producción, estamos hablando que se logra reducir la pobreza también, van de la mano, porque al elevar la producción, para elevar la producción se necesita contratar más personas. La producción no crece espontáneamente, se necesitan más personas trabajando en esa producción, eso implica más generación de empleo. Ese dinero que se genera por todas estas actividades comienza a circular en la economía como demanda de otros servicios, o sea, los sectores exportadores tienen unos excedentes con los que utilizan para poder comprar otros servicios y bienes en la economía, es decir, dinamizan toda la economía y todo eso genera y se logra con nuevos empleos y de esa manera se logra reducir la pobreza y mejorar los indicadores de empleo. Todo esto va de la mano. Lo importante aquí es lograr una economía que crece. Y los acuerdos comerciales son fundamentales para crecer, porque ya implica que no vamos a seguir produciendo una cantidad estática para un mercado pequeñito, sino que se nos abre todo un abanico de posibilidades y de crecimiento en mercados muy grandes. Entonces, el poder crecer, que la economía crezca, es lo que permite precisamente mejorar los indicadores de empleo y de pobreza. Nos comentaba, economista Alberto, que el acceso a nuevos mercados es un beneficio, porque estos acuerdos permiten que las empresas accedan a mercados que antes eran inaccesibles debido a los aranceles, a barreras comerciales. Ante esto, ¿cómo enfrenta, qué desafíos tiene el Ecuador al negociar acuerdos comerciales con otros países? Bueno, lo importante es negociarlos bien. Como un acuerdo comercial, aunque se llamen de libre comercio, no es comercio libre, es un comercio que uno negocia. Uno dice, esto es lo que yo quiero llegar y esto es lo que yo quiero recibir. Hay que seguir negociando acuerdos comerciales, bien negociados como se han hecho hasta ahora, para seguir encontrando oportunidades. Ese es el gran desafío para poder beneficiarse de los acuerdos comerciales. Eso significa seguir facilitando el comercio, reduciendo las barreras. Muchas veces las barreras no son arancelarias, son barreras regulatorias, permisos, requisitos, normas técnicas. Ese son el tipo de barreras que hay que desmontar. Por ejemplo, en el acuerdo con China, que ya está en vigor, pero se está trabajando en protocolos fitosanitarios para poder ingresar con el pollo y con la carne de cerdo. Es un tema fundamental. El país va a comenzar a exportar a ese mercado proteínas, algo que no lo había hecho en el pasado, algo nuevo. Entonces, ese tipo de trabajo es fundamental porque el acuerdo es el marco sobre el que se puede trabajar, pero hay que llegar también a la práctica, al detalle de esos permisos que hay que facilitar, esas barreras que hay que eliminar para en la práctica poder llegar a esos mercados. Ante lo mencionado, ¿cómo se podría o cómo se puede equilibrar esos intereses de los diferentes sectores económicos en un acuerdo comercial? Bueno, hay que estar muy claros que es imposible que en una política económica absolutamente todos ganen. Eso no existe. Siempre en toda política, sea cual fuere, siempre va a haber perjudicados y beneficiados, en una política económica me refiero. Pero lo importante es que se tomen las decisiones en función del beneficio integral, que sea la mayoría la que se vea beneficiada por la decisión. Y es lo que sucede con los acuerdos comerciales. Los acuerdos comerciales evidentemente que cambian la estructura productiva. Hay actividades que ya no son rentables, que no son viables y que tienen que migrar hacia otros sectores. Ahí están los perdedores. Y hay actividades que tienen una oportunidad de crecimiento muy grande y esas son los ganadores. Entonces, lo importante es que haya más ganadores y que sea más lo que el país gana por nuevos empleos, por más actividad económica, que lo que pierde. Porque no hay que olvidar que el acuerdo comercial lo que hace al final del día es lograr el beneficio de la especialización del trabajo. Cada país se especializa en lo que es bueno y el acuerdo comercial acelera ese proceso y permite obtener mejores ganancias, que podamos cosechar de dedicarnos a lo que realmente somos buenos y dejar de hacer aquello en lo que no somos buenos, de que mucho mejor es comprar del exterior que tratar de insistir en algo que no es eficiente y que nos resulta muy costoso. ¿Qué papel juega en esto la Organización Mundial del Comercio, en la regulación de los acuerdos comerciales?
Bueno, la Organización Mundial de Comercio era un ente muy importante porque normaba esas relaciones internacionales entre países y relaciones comerciales, pero vemos que lamentablemente con la política de Donald Trump está debilitando todas estas organizaciones multilaterales, ha debilitado la OMC, ya no importa lo que diga la OMC, Estados Unidos hace lo que le da la gana, y hemos pasado hacia a un esquema de relacionamiento internacional basado en el poder, basado en la fuerza, lo cual es verdaderamente preocupante porque en un esquema de ese tipo un país pequeño no la tiene tan fácil. No tiene la fuerza ni el poderío económico ni militar para imponer su voluntad y además no tiene cómo defenderse de los países que sí tienen la fuerza y tienen el poderío militar y quieren imponer su voluntad cueste lo que cueste. Entonces, lamentablemente, el mundo ha girado hacia alejándose de estos esquemas multilaterales de relacionamiento y está yendo hacia este esquema de uso del poder como herramienta de decisión internacional, pero esa es una estrategia muy riesgosa porque está poniéndose en juego incluso la paz del mundo, porque cuando la única manera de decidir en relaciones internacionales es la fuerza, pues podemos ver que en el futuro probablemente haya nuevos momentos, nuevas oportunidades de medir la fuerza, lo cual es muy preocupante. Todo el sistema multilateral se creó por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial precisamente para evitar nuevos conflictos. Tuvimos que vivir 2 guerras mundiales para que se den cuenta las grandes potencias de la urgencia de crear un sistema que preserve la paz. Y ese sistema multilateral lo ha logrado bastante bien. Pero en la actualidad vemos cómo Estados Unidos está desmontando el esquema que ellos mismos construyeron y eso es realmente una causa de preocupación importante. Como ecuatorianos, ¿cómo nosotros nos debemos enfrentar a esta problemática que acaba de usted de mencionar? Tomar un punto muy importante, ¿cómo los ecuatorianos, cómo el gobierno debería enfrentar este problema que lo acaba de mencionar, economista? Lo importante es que como país pequeño sigamos defendiendo los espacios multilaterales, defender lo que quede, los espacios multilaterales que queden de decisión, seguirlos defendiendo, seguir participando, no ir nunca hacia el juego de la fuerza, del poder, porque en ese juego, país pequeño, sin poder ni económico ni político, tiene poco peso y podemos salir mal parados. En cambio, en un entorno con reglas, un entorno multilateral, hay certezas y podemos tener mejores resultados. También buscar otras alternativas también sería algo muy importante. ¿Cómo pueden los acuerdos comerciales ayudar a promover la innovación y la competitividad en la economía ecuatoriana? Bueno, el acuerdo comercial forza esa especialización, además incentiva a mejorar, porque hay competencia, hay productos que vienen y con precios tal vez más baratos, mejor calidad, mejor diseño. Entonces, eso es el incentivo para mejorar. Cuando uno no tiene ese incentivo de la competencia, no hay motivo para mejorar. ¿Para qué mejorar? ¿Para qué invertir? ¿Para qué molestarme si igual me van a comprar? Pero en cambio, cuando viene la competencia, el incentivo es o mejoro, o innovo, o desaparezco. Entonces, inmediatamente hay ese incentivo a salir adelante, a mejorar, a prosperar, y ese es uno de los grandes beneficios del comercio internacional. Además, que la apertura de mercados permite obtener insumos más baratos que crean competitividad en la economía. Entonces, el beneficio muy asociado con los acuerdos comerciales es la mejora en productividad, en competitividad, la innovación. Recordemos que Ecuador también forma parte de la Alianza del Pacífico, lo que nos permite acceder a mercados como Chile, Perú y Colombia. Definitivamente, lo que sucede es que la Alianza del Pacífico no hemos podido adherirnos porque México no aceptó que firmemos un acuerdo comercial. No quiso que ingrese el camarón ni el banano ecuatorianos, y sin esos 2 productos no hace sentido un acuerdo comercial con México. Esperemos que eso cambie en el futuro y que podamos firmar un acuerdo comercial con México y que de esa manera podamos adherirnos también a la Alianza del Pacífico. Es muy importante eso también.
Coméntenos, economista Alberto, ¿qué lecciones se pueden aprender de estos acuerdos comerciales existentes en la región para mejorar futuros acuerdos? Bueno, yo creo que lo importante es entender el país tiene que acelerar este proceso de apertura comercial porque lleva más de 2 décadas de atraso frente a sus vecinos. Necesitamos seguir abriendo mercados, buscar nuevos mercados de manera urgente, porque hemos visto cuál es el beneficio de poder crecer aceleradamente, producir para un mercado gigantesco, cada vez mercados más grandes, tener oportunidad de diversificar la oferta productiva, producir para otros bienes que puedan ser atractivos en esos mercados. Entonces, yo creo que la enseñanza aquí es los beneficios que ha tenido la apertura comercial en el resto de países de la región y cómo el Ecuador, al quedarse por fuera, no ha logrado diversificar su oferta productiva ni ha logrado crecer aceleradamente. Eso hay que corregirlo. Tenemos que acelerar la firma de acuerdos comerciales para poder lograr esos beneficios. Estimado economista Alberto, para terminar con este tema tan importante que nos está dando a conocer las oportunidades que se tiene, un mensaje para todos los radioescuchas que nos están en este momento tomando estas alternativas, a los empresarios, a todas esas personas que están en la industria, manufactura, agroindustria, para podernos despedir de este segmento, mi estimado economista Alberto. Bueno, yo creo que vale la pena recordar lo que estamos viviendo este momento. Es una bonanza exportadora muy importante por el lado no petrolero. Las exportaciones no petroleras están creciendo al 20%. Es un crecimiento muy fuerte. Exportaciones como el camarón. Ahora el camarón es el principal producto de exportación. Crece 20%. El cacao tiene un crecimiento extraordinario, 40%. El banano crece el 11%. La minería es uno de los grandes productos de este momento, del 5º producto de exportación, crece al 32%. La minería va a ser el siguiente boom del Ecuador. Estamos a las puertas en pocos años, con la construcción de nuevas minas industriales, la minería va a pasar a ser el primer producto de exportación del país, generando muchísima actividad y muchísimos ingresos. Entonces vemos cómo hay una infinidad de productos, prácticamente todos los productos no petroleros tienen excelentes desempeños, están creciendo, y la apertura de mercados lo que va a generar es nuevas oportunidades en todas estas áreas. El desafío es aprovechar al máximo esos acuerdos comerciales, diversificar esa oferta, no quedarnos solo en nuestros productos de estrella, buscar otros productos que ahora son posibles gracias a la firma de acuerdos comerciales. Muchísimas gracias, estimado economista Alberto, por abordar este tema tan importante. Recordemos que es importante que las empresas ecuatorianas aprovechen estas oportunidades y se preparen para competir con el mercado internacional. No se vayan, que seguimos con más de Radar Económico. Radar Económico. Los eventos y hechos más importantes de la economía. Los analizamos en actualidad y tendencias. El Radar Económico siempre está activo. Radar Económico. Segmento Actualidad y Tendencia. La economía ecuatoriana ha experimentado varios desafíos en la última semana. A continuación te presento algunas de las tendencias y noticias más relevantes. En el ámbito del crecimiento económico, el Fondo Monetario Internacional ha ajustado al alza su previsión de crecimiento del PIB del Ecuador para el 2025, siendo en un 1,7%. Sin embargo, esta cifra sigue siendo más conservadora que la estimación del Banco Central del Ecuador, que proyecta un crecimiento del 2,8% para este año. La inflación en el Ecuador se espera que baje del 16,6% del 2024 al 7,2% en el 2025 y al 4,8% en el 2026, según el Fondo Monetario Internacional. En el desempleo, el Fondo Monetario Internacional prevé que el desempleo en el Ecuador se mantendrá en el 4% durante el 2025, sin variación respecto a su informe anterior.
En el acuerdo comercial con China, el acuerdo comercial con China sigue siendo una oportunidad para el crecimiento económico del Ecuador, con aranceles promedio a la baja. La inseguridad es un desafío importante para la economía ecuatoriana, con Ecuador siendo considerado uno de los países más peligrosos del mundo en el 2025. En el presupuesto del Estado, el presupuesto general del Estado del 2026 prevé ingresos por 30.000 millones de dólares y gastos totales por 35.000 millones de dólares, lo que resulta un déficit fiscal de 4,413 millones de dólares. Radar económico. 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 También queremos recordarles a toda nuestra audiencia que los acuerdos comerciales permiten a las empresas acceder a mercados que antes estaban cerrados o eran difíciles de ingresar. También en la reducción de aranceles, la eliminación de aranceles reduce los costos de exportación y hace que los productos sean más competitivos en el mercado internacional. También tenemos la atracción de inversión extranjera. Estos acuerdos comerciales pueden atraer inversión extranjera al proporcionar un entorno comercial estable y predecible. También en la mejora de la competitividad. La competitividad internacional obliga a las empresas a innovar, mejorar su eficiencia y mantenerse más competitivos. También tenemos oportunidades aquí en el Ecuador, como fue lo mencionado, el acuerdo con la Unión Europea, el acuerdo con China, también la Alianza del Pacífico. También de la diversificación de la economía. Los acuerdos comerciales también son uno de los cuales nos pueden ayudar a diversificar la economía de un país, reducir su dependencia de un solo mercado o un solo sector. Atracción de inversión extranjera. Estos acuerdos comerciales atraen inversión extranjera, ya que los inversores buscan aprovechar las oportunidades de acceder a nuevos mercados, aumentar la competitividad, acceder a nuevos mercados. Los acuerdos comerciales pueden ser una excelente oportunidad para impulsar el crecimiento económico de un país, al reducir o eliminar aranceles y barreras comerciales. Estos acuerdos también pueden permitir a las empresas acceder a nuevos mercados y aumentar sus exportaciones. Radar económico.
económico. Económico. Económico. Radar Económico. Su guía al día. Radar Económico. También recordemos que los acuerdos comerciales también se pueden hacer contra un país también. En este caso, el arancel del 30% anunciado por el gobierno de Colombia para 23 partidas arancelarias o líneas de producción provenientes del Ecuador no se ha empezado a cobrar en ese país, confirmaron transportistas de la Cámara de Comercio ecuatoriana colombiana. Presidente de la Comebol señaló que de acuerdo con información que ha recibido del gremio, toda la mercancía que ingrese durante esta semana no será gravada con el nuevo arancel, debido a que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia no ha recibido una orden oficial para el cobro de parte de este gobierno central. También, sin embargo, el martes 3 de febrero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció mediar en la guerra comercial entre Ecuador y Colombia, luego de haber recibido su homólogo colombiano, Gustavo Petro, en la Casa Blanca, por lo que aún hay expectativas sobre si Colombia oficiará el cobro de esta tasa, pese a que Ecuador ya está cobrando desde el primero de febrero del 2026. Este cobro al Ecuador. En Ecuador, el arancel del 30% a las importaciones de Colombia se oficializó con una resolución del Servicio Nacional de Aduanas de Ecuador, firmada el 24 de enero del 2026 y publicada
3 días después de en su página web. No obstante, estas empresas de logística que operan en la frontera señalaron en primicias el 2 de febrero de muchas empresas se han suspendido sus importaciones de manera temporal hasta ver si los gobiernos de ambos países alcanzan un acuerdo que permitan el desmontaje de estas tasas arancelarias. De acuerdo y según el SENAE, el domingo 1 de febrero solo se registró un pago de nueva tasa arancelaria por un valor de 45,7, correspondiente a un equipo viajero de un ciudadano que ingresó desde Colombia a Ecuador por ciudades fronterizas de Tulcán. Los protagonistas del desarrollo económico. Radar económico. Sus ideas, propuestas y experiencias. Radar Económico presenta Voces y Negocios por Identidad. Radar económico. En nuestro segmento Voces y Negocios, es un placer para mí presentar al ingeniero Javier Cuesta, gerente general de Plasticaucho Industrial, quien nos acompaña hoy para hablar sobre el sector industrial, una mirada en el 2026. Buenas tardes, ingeniero Javier Cuesta. Buenas tardes, un gusto compartir con ustedes. Disculpen la demora en la conexión, realmente tengo un poco de problemas tecnológicos, pero estamos listos para poder compartir esta entrevista. Gracias más bien la invitación. Mejor, muchísimas gracias a usted. Es un placer para mí. Para empezar con esta tertulia, mi estimado ingeniero Javier, ¿cuáles serían o cuáles son los principales desafíos que enfrenta la industria del plástico en Ecuador en el 2026 y cómo plantean abordarlos? Miren, siempre tenemos las preocupaciones naturales del desarrollo del mercado y adicionalmente los retos ambientales. En el caso nuestro, en la industria del plástico, últimamente ha sido atacada por desinformación de los beneficios que tiene esta industria para la comunidad en general. Y esos son los principales retos que nosotros estamos enfrentando. Si bien es cierto, nosotros producimos calzado y especialmente son productos de larga duración, que son importantes para el desarrollo económico del país, pues otros colegas de la industria, sus productos no tienen ahora la aceptación general de la comunidad por falta de información en general. Así que esos son los retos que estamos presentando. Adicionalmente, de forma coyuntural, hay la problemática comercial entre el país de Colombia y el país de Ecuador, que tenemos la seguridad que se va a solventar pronto, pero por el momento sí es una preocupación que estamos enfrentando. Ante lo mencionado, mi estimado ingeniero Javier, ¿cómo se está preparando Plasticaucho Industrial para enfrentar los cambios en la política comercial y los acuerdos internacionales que podrían afectar a la industria en el Ecuador? Mire, en ese sentido nosotros procuramos siempre ser muy prudentes en el manejo de los negocios desde la perspectiva financiera, comercial, operativa. En ese sentido, tenemos la capacidad de soportar este tipo de limitaciones al comercio que por razones ajenas al desarrollo comercial se toman desde el punto de vista político, lo cual respetamos y también a cierto punto apoyamos las decisiones gubernamentales, pero tenemos la capacidad de soportar temporalmente estas dificultades que se presentan. Ahora, la manera como nos preparamos, nosotros llevamos ya varios años, y algunos años, cerca de 30 años en el mercado colombiano, y pues tenemos una presencia de marca muy importante y un desarrollo de los canales de distribución también muy relevantes. Esos son nuestros escudos protectores, por llamarlo
de alguna manera ante eventualidades de este tipo, y estamos seguros que en esta ocasión también nos van a ayudar y nos va a funcionar apropiadamente esa preparación. Coyunturalmente hemos enviado también una cantidad importante de mercadería desde que fue anunciada la medida hasta que se ha implementado la medida ya en estos días en la frontera norte de nuestro país. Venus, una marca reconocida a nivel de nuestro país y también a nivel colombiano. ¿Por qué Venus está considerando ampliar su planta en Colombia? Mire, nosotros lo que tenemos en Colombia desde ya hace muchos años son procesos de ensamblaje final. Y lo que nosotros estamos haciendo ahora de forma coyuntural es desarrollando esas capacidades y esas habilidades. De ahí, como todos ustedes conocen, aquí en la ciudad de Ambato, en el centro del país, tenemos nuestra infraestructura industrial principal. De ahí enviamos toda la mercadería que se consume en territorio peruano. Desde ahí fabricamos y distribuimos todos los productos que se consumen a nivel de Ecuador. Enviamos la inmensa mayoría de productos que se venden en Colombia fabricados y ya listos y terminados acá, y una pequeña parte sí lo ensamblamos allá en Colombia, y eso lo hacemos por temas de optimización de costos, que en su momento se tomó esa decisión. En estos momentos, de forma coyuntural, nos está sirviendo para poder solventar esta problemática que nos han planteado los gobiernos. Pero eso es un asunto nada más que temporal. A eso es lo que se refiere una nota de prensa que salió en estos días sobre el tema que usted lo menciona. Pero ahí hay una interpretación de sus colegas periodistas, pero la información oficial es lo que le acabo de mencionar. Es muy importante tener en cuenta y presente cómo son o cómo es la visión de la empresa. Ante esto, también nos ha mencionado que por este arancel se ha tomado ciertas provisiones. En eso fue retirar cierta mercadería a otro país. ¿Por qué se ha tomado estas actitudes? El impacto que este arancel tiene a la empresa es fuerte. Mire, lo que nosotros hemos hecho coyunturalmente es del inventario que ya teníamos listo en nuestras bodegas y que iba a ser consumido en territorio colombiano tal vez después de unas 4, 5, 6 semanas. Eso anticipamos el despacho. A eso me refería hace un momento. O sea, lo que se iba a consumir durante febrero y tal vez algo de marzo, lo que hemos hecho es enviar esa mercadería previamente, a pesar del costo financiero que se tiene, a pesar de los costos adicionales que hemos tenido en la preparación de los despachos a través de un esfuerzo adicional de nuestros colaboradores del área de logística. Entonces hemos anticipado los despachos, ¿sí? Ahora, el impacto que tiene este arancel que se ha puesto temporalmente es muy alto. Los márgenes en productos de consumo como los nuestros no van allá ni de lejos del 30%, son márgenes más pequeños. Entonces, la problemática que tenemos es que este arancel pues nos está consumiendo no solo el margen, sino inclusive en ciertos productos nos podría dejar fuera de la capacidad de seguir comercializando y vendiendo estos productos. Entonces, desde el punto de vista financiero es muy importante el impacto. Como le digo, inclusive en ciertos casos, de forma muy particular y puntual, pudiera ser ya, utilizando un término prohibitivo, la comercialización, pero como nosotros tenemos fe de que esto se va a arreglar de forma rápida y pronta, podemos soportar financieramente estas dificultades en unas pocas y cortas semanas para después poder seguir aprovechando y cosechando la preferencia de los consumidores colombianos hacia la marca y hacia los productos nuestros que los fabricamos aquí en Ambato. Esos productos que son fruto del esfuerzo, del trabajo, de la dedicación de más de 1.500 tungurahüenses, ambateños y gente del centro del país, que por el esfuerzo que hemos hecho en tantos años son apreciados, son valorados y tenemos el privilegio de que sean preferidos inclusive a nivel del territorio colombiano. Así es. ¿Quién no recuerda Venus?
y me incluyo, una persona que también desde el colegio, desde la escuela, una marca muy reconocida para nosotros como ecuatorianos, tungurahuenses. Ante lo mencionado, ¿la capacidad de producción actual se mantiene? Indudablemente, inclusive nosotros tenemos planes de incrementar la capacidad de producción. Este año en nuestro plan de inversiones está el subir la producción y subir la capacidad productiva aquí en nuestra planta de Ambato, donde todavía tenemos espacio y tenemos la posibilidad de incrementar dicha capacidad. Esos planes, lo que hemos hecho hasta que se clarifique esta situación, simplemente ponerles, como se dice normalmente, en stand-by, o sea, les hemos puesto un alto para que cuando se recuperen las condiciones normales y naturales, pues simplemente activar el plan. Eso quiere decir que pospondremos un par de meses la concreción de las inversiones, lo cual está claramente definido acorde al plan estratégico general y acorde a la política con la cual nos hemos manejado permanentemente, que es hacer inversiones en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en nuestro país, para generar empleo y para generar dinámica comercial y dinámica económica aquí en nuestra región. Estimado ingeniero Javier, recordemos que mediante estadísticas se proyecta el crecimiento del 5% en la industria. ¿Cómo se está posicionando Plasticaucho Industrial para aprovechar estas oportunidades de crecimiento en el mercado ecuatoriano? Mire, nosotros en los últimos años, simplemente para recordar al distinguido público que gentilmente nos escucha, hemos pasado todo el proceso de la pandemia, que es un proceso muy complejo, y cuando estábamos ya en franca recuperación, pues el 2024 tuvimos la dificultad de los cortes de energía y las dificultades de seguridad pública, que eso mermaron el optimismo, mermaron las capacidades emocionales positivas de los ecuatorianos, y eso indudablemente afecta al consumo de la mercadería. En ese sentido, nosotros vemos el 2025, hemos tenido un año realmente positivo. Sentimos también las empresas, como muchas otras, el beneficio de tener una situación que está muy lejos de ser la ideal desde el punto de vista de seguridad, pero que ya estamos con menos dificultades que teníamos anteriormente. Ya dispusimos de la cantidad de energía que requeríamos, y adicionalmente pues se nota una mejora en el consumo de los ecuatorianos. En territorio nacional hemos tenido un buen año, y eso también nos permite ver de forma positiva el mediano y largo plazo, sabiendo que coyunturalmente tenemos algunas dificultades, pero en el largo plazo lo vemos las cosas de forma positiva. Es por esto que estamos inmersos en un par de proyectos importantes, de los cuales estamos ya comenzando la fabricación de nuevas líneas de producto, que son productos novedosos que vamos a incursionar en el mercado a partir del segundo trimestre de este año, y eso tenemos un proyecto muy ambicioso de ampliar la oferta de productos que son diseñados, que son concebidos de acuerdo a las expectativas, a los deseos, al gusto del consumidor ecuatoriano, que eso estamos seguros que vamos a tener una respuesta positiva, que siempre hemos tenido esa generosidad, hemos recibido esa generosidad del consumidor ecuatoriano hacia la marca Venus, que ya se ha forjado por muchos años aquí, esta marca, una marca reconocida por su calidad, una marca reconocida por su comodidad, una marca reconocida por la durabilidad de sus productos. Entonces, tenemos en los planes el poder transmitir esa novedad hacia el mercado en el transcurso de los próximos 2 meses. Pues estaremos, como consumidor final, estaremos a las expectativas, estimado ingeniero Javier. También juega un papel muy importante la innovación y la sostenibilidad en la estrategia de crecimiento. ¿Cómo toman estos puntos Plasticaucho para el 2026? Mire, nosotros desde el año, ya son más de 20 años que tenemos la certificación de la ISO 9000,
y llevamos ya 2 años con la certificación de la ISO 50001. Si me permite, la primera certificación es una certificación, bueno, ambas son certificaciones internacionales, pero la una lo que validas es la confiabilidad y la calidad de los procesos operativos que tenemos dentro de la compañía. Y el segundo tema tiene relación con el adecuado y apropiado consumo energético que se da dentro de la organización. Esto lo hicimos por el convencimiento que tenemos de que la eficiencia y la productividad en el uso general de los recursos energéticos, de los recursos materia prima, de la eficiencia que le ha caracterizado a la gente que nos ha apoyado y nos ha colaborado, como la mano de obra directa, los obreros, los funcionarios, los empleados, nos han apoyado en el transcurso de todos estos años. Entonces, la mejor manera de aportar al desarrollo sostenible de la economía es a través de los procesos productivos, de los procesos eficientes y también a través de la incorporación de tecnologías que nos permitan el uso adecuado de la energía, ¿sí? Que eso es donde estamos ahora inmersos. Siempre tenemos los retos de mejorar la productividad, de mejorar la eficiencia, y este 2026 no es la excepción. Inclusive cuando pasamos coyunturas complejas como la ya mencionada previamente, nos obliga a reflexionar cómo podemos hacer inversiones para futuro, porque estamos seguros que se van a volver a presentar coyunturas difíciles. No sabemos por dónde vendrán esas problemáticas, pero nos obliga en estos momentos y en estas experiencias el poder prepararnos de mejor manera para estar listos la siguiente ocasión que se presente algún tipo de dificultad. ¿Cómo se están implementando iniciativas para reducir el impacto ambiental? Mire, nosotros tenemos procesos de recuperación de los materiales que por A o B circunstancias no resultan apropiadamente en la producción, y adicionalmente siempre en los procesos productivos hay mermas naturales de los procesos. Esas mermas de la inmensa mayoría de las materias primas, nosotros hemos hecho inversiones con tecnología europea principalmente para poder utilizarlos nuevamente y generar productos complementarios a la red de productos que tenemos para atender otras y diferentes necesidades que tengan los consumidores. Entonces, en el uso apropiado de los recursos es una de las fuentes. Y la otra fuente que ya llevamos varios años es en el uso permanente de materiales que vienen como materia prima para nosotros y que son fruto de la recolección de los mismos productos terminados, de los mismos zapatos que nosotros en su momento vendemos a los consumidores. Hemos montado unas redes de recolección, tenemos un inventario importante de esos materiales dentro de las instalaciones de la compañía, y con eso también hacemos unos productos complementarios en nuestra amplia gama de productos para poder satisfacer las necesidades de los consumidores. Entonces, en resumen, consumimos los materiales o mermas naturales de los procesos productivos, les damos una nueva oportunidad a dichos materiales para satisfacer necesidades de los consumidores, y también lo que se llaman ya productos post-consumo, que estamos empeñados en darle un uso apropiado también a esos materiales. Es algo muy importante tener en cuenta que esta marca Venus es reconocida a nivel del país y a nivel también de Colombia. Entonces, dejando a un lado estas noticias de la planta que se ampliará en Colombia y tendrán afectaciones a los empleados ecuatorianos, ¿cómo sería ese incremento, esas capacidades que tiene Plasticaucho de seguir capacitando, de seguir teniendo mano de obra calificada? Nosotros gozamos de una ventaja relativa. El estar afincados y asentados aquí en la ciudad de Ambato nos ofrece una inmensa oportunidad, que es disponer
de la mano de obra de los ambateños, de la mano de obra de los tungurahuenses y de la gente del centro del país. La gente de esta zona del Ecuador se caracteriza por ser gente trabajadora, por ser gente eficiente, por ser gente comprometida, por ser gente leal a los objetivos comunes que tenemos. En ese sentido, nosotros somos muy conscientes de la importancia que tiene el generar ambientes de trabajo apropiados. Estamos conscientes de la importancia que tiene el capacitar permanentemente a la gente y el invertir también en maquinaria que tenga tecnologías seguras para la producción interna dentro de la compañía. Entonces, en ese sentido, tenemos el compromiso claro de cómo podemos llevar adelante los procesos administrativos y gestión de la empresa, así como hemos venido haciendo en el transcurso de más de 90 años. Ya mi abuelo comenzó por allá en 1931 y esa ha sido la tónica permanente dentro de la organización, y eso más bien vamos a afianzar, no vamos a cambiar de ninguna manera, sino que vamos a afianzar en estos momentos complejos y hacia adelante también. Ha sido un placer para mí, estimado ingeniero Javier Cuesta, por su gran intervención. Ha sido un placer que esté con nosotros esta tarde y nos despedimos con usted, mi estimado. Yo le quiero agradecer a usted, a través suyo, al Consejo Provincial y al señor Prefecto también, por la oportunidad que me han permitido el poder dirigirme a su distinguida audiencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No se vayan, que seguimos con más de Radar Económico. Radar Económico. Radar Económico. Por Identidad Radio Cultural. Radar Económico. No olviden sintonizar cada semana Radar Económico, el programa que les brinda un análisis profundo y actualizado de la realidad económica del Ecuador y del mundo. Nos vemos el próximo programa con más entrevistas y análisis. También agradecemos al economista Marcelo Mejía, presidente del Colegio de Economistas, por su colaboración, y al equipo que hizo posible este programa, al licenciado Carlos Freire desde la Gerencia de Identidad Radio Cultural y al magíster Guillermo García en la producción. Agradezco también al licenciado Paulo Uquilla por su aporte desde la cabina de emisión. Este programa es posible gracias al esfuerzo conjunto del Colegio de Economistas de Tungurahua e Identidad Radio Cultural, dos instituciones comprometidas en informar y enriquecer el conocimiento económico de nuestra comunidad. Soy Viviana Rodríguez y me despido con el compromiso de seguir compartiendo información valiosa para todos ustedes. Hasta la próxima. Nos encontramos el próximo miércoles aquí en Radar Económico, tu guía al día. El mundo sigue su curso. Y el Radar Económico de Identidad se mantiene activo. Identidad Radio Cultural presentó Radar Económico, su guía al día. Lo mantendremos actualizado.